hermanas se organizó en 1971 y la razón que se organizó es porque habíamos varias hispanas o latinas o mexicoamericanas, como nos llamemos, en varias congregaciones. Y estábamos viendo la gran necesidad, tanto en la iglesia como en la sociedad, de defender los derechos del pueblo. En la iglesia en ese tiempo no había misas en español, casi nadie de los padres hablaba español. Las abuelitas hasta para confesarse tenían que batallar cuando viniera un misionero que hablara español. Y en la iglesia en general no había mucha atención al pueblo hispano, aunque en el suroeste habíamos estado desde el principio. Y la tendencia era de decir, pues están en Estados Unidos, aprendan inglés. Y veíamos esa gran necesidad y también perjuicio que existía. En la sociedad lo mismo, que muy pocos tenían educación propia, que la mayoría se acababan high school o prepa sería lo máximo. Los trabajos, la mayoría trabajaban en trabajos que no pagaban mucho. Entonces, todo el nivel de pobreza, falta de educación, falta de recursos, etcétera, la veíamos. Y como religiosas nos veíamos que éramos privilegiadas porque como religiosas teníamos mejor preparación, las congregaciones nos habían mandado a la universidad y teníamos la preparación para poder hacer más. Así es que cuando se organizó las hermanas en 1971, era para reunir las varias hispanas y ver cómo podíamos influir las congregaciones que nos dejaran trabajar con nuestro pueblo. Y en la primera reunión, cuando primero se reunieron, dos hermanas que fueron las fundadoras aquí en Texas, y las dos habían tenido problemas tratando de abocar en el área de educación. Y se juntaron y decidieron, necesitamos reunirnos como grupo y tener más fuerza. Les escribieron a los obispos de las varias diócesis pidiendo nombres de hermanas de religiosas, de latinas o hispanas. Y luego también escribieron a LCWR, que es la Conferencia de Religiosas en Estados Unidos. Y ellas sí respondieron muy eficazmente y les dieron nombres y también nombres de las congregaciones. En fin, tuvieron la primera reunión en Houston a principios de 71, que fue más para organizar y ver que si veían el valor de tener una organización nacional. Decidieron que sí y organizaron la primera conferencia en Santa Fe, Nuevo México. A Santa Fe siendo la diócesis más antigua de Estados Unidos, por eso escogieron en Santa Fe. Entonces en Santa Fe nos reunimos. Fue una experiencia que dio de mucho ánimo y que nos dio mucha fuerza, porque en primer lugar descubrimos que otras estaban experimentando lo mismo que nosotros experimentábamos. En nuestras congregaciones, todas tuvimos que dejar la cultura, la tradición en la puerta, y al entrar en congregaciones es unirnos a otra cultura. Entonces, al descubrirnos unas con otras y platicar y hablar de nuestras experiencias, etcétera, nos dio mucho ánimo, y mucha fuerza también de decidir que necesitábamos dedicarnos a nuestro pueblo. Después de esta conferencia, regresamos todas a nuestras congregaciones con el mandato de que íbamos a pedir de trabajar con nuestro pueblo. Eso fue bien difícil porque la mayoría estamos en el área de educación, en las escuelas católicas que teníamos en varios lugares, no necesariamente con latinos, o estaban en hospitales. En ese tiempo no nos permitían hablar español en las congregaciones. Y así es que ese fue un choque, que volviéramos a las congregaciones realmente, no solamente pidiendo, sino demandando casi que de poder trabajar con nuestro pueblo. Entonces fue un tiempo, inicialmente en la historia de las hermanas, un tiempo difícil con las congregaciones y muchas salieron de las congregaciones.
Por eso es que la organización de las hermanas, después de los primeros 4 o 5 años, se abrió a mujeres latinas, mujeres de fe. Y esas mujeres, las primeras, realmente eran las que estuvieron en congregaciones y salieron. Entonces, las hermanas realmente tuvo mucho éxito por medio de los años, abocando en la iglesia de los pobres, abocar por la dignidad de cada persona, etcétera. Entonces, ese fue nuestro principal trabajo, ya sea en la iglesia como en la sociedad. Y dentro de eso, pues sí, había problemas porque a veces no teníamos que defender los derechos, pero en ambos lugares. Pero yo creo que una de las cosas que hicimos que en relación a la iglesia es realmente llevarle la iglesia al pueblo, de estar presente con los migrantes. Los migrantes, en veces que seguían la cosecha, las parroquias en los lugares donde estaban no querían bautizar a los niños, no les ofrecían ningún servicio. Entonces, como hermanas que acompañábamos los migrantes, era llevarles la iglesia, incluso donde la iglesia no los recibía. Ese fue un trabajo, yo creo, muy importante realmente de que se trataba de como iglesia, cómo nos unemos al pueblo, en lugar de decir cómo traemos el pueblo a la iglesia, que realmente sí, los dos se hacen, pero teníamos que realmente comenzar con ir al pueblo donde estaba y hacerlo sentir valorizado. Esa invitación viniendo desde América Latina es algo que las hermanas y padres también, que era la organización de sacerdotes hispanos, pudimos introducir en Estados Unidos. Entonces fue por medio de estas dos organizaciones realmente que muy temprano comenzamos a introducir el aspecto de teología de liberación, la opción por los pobres, en Estados Unidos, en la Iglesia de Estados Unidos.